Comentábamos hoy más temprano, la actividad del sector comercio y servicios presentó un incipiente crecimiento en el tercer trimestre del año, por primera vez desde el segundo trimestre del año 2019. Las ventas globales del sector tuvieron una variación interanual del 0,2% en términos reales, donde el aumento significativo de ventas en varios rubros explican el resultado positivo de este tercer trimestre. En el sector comercio, la mayoría de los rubros presentaron variaciones positivas, destacándose el buen desempeño de informática, un 12,4% en positivo, y minimercados, 17,1% en positivo. En el caso del rubro indumentaria, parecería que logra consolidar una fase de crecimiento, dado que es el segundo trimestre, con niveles de crecimiento de sus ventas cercanos al 10%, según dice la Cámara de Comercio y Servicios. Para profundizar sobre este reporte y avanzar en qué podemos esperar para el futuro, recibimos en otra mañana a Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara. Fernández, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias por atendernos esta mañana. En un primer resumen, ¿qué quiere decir este número o qué habla este número del sector comercio y servicios? ¿Qué nos dice? Bueno, en primer lugar es una muy buena noticia. Es decir, si bien uno a priori y analizando todas aquellas variables determinantes del comportamiento del consumo y del entorno macroeconómico local, uno podía ver que bueno, el sector comercio y servicios lentamente comenzaba a ingresar en una fase de recuperación. Bueno, estos datos así nos lo demuestran, ¿no? Si bien es un muy magro crecimiento, es un 0,2, podríamos hablar de una situación de estancamiento respecto a un periodo donde también había sido complejo para el sector. De todas formas, si uno compara respecto a los trimestres anteriores, estamos mejor, o sea, vamos lentamente ingresando en esa fase de recuperación. Ahora, bueno, el desafío es ver, bueno, cómo se va a dar esto en los próximos meses y sobre todo a qué velocidad se va a dar esa fase de recuperación, porque está claro que la economía y el sector comercio y servicios en particular viene mejorando. De todas formas, bueno, hay que ver en qué velocidad se da eso, sobre todo también de cara a un momento de zafra bien importante para el sector, como lo es ahora las fiestas tradicionales y también como lo es la temporada turística, donde derrama no solamente en los servicios, sino también en el comercio minorista de forma muy importante. Entonces, bueno, en líneas generales, vamos a resumir, es una buena noticia, cautos, pero es una buena noticia y bueno, hay que ir viendo cómo esto se consolida, sobre todo porque todavía hay una gran heterogeneidad en la interna, o sea, es decir, de los diferentes subrubros que componen en particular el sector comercio, todavía hay algunos rubros que siguen cayendo. Entonces, bueno, todavía este proceso de recuperación claramente no es generalizado para todos, pero sí creció frente a trimestres anteriores que el sector venía cayendo y cayendo mucho, ¿no? Fue un rubro, un sector económico muy golpeado por la pandemia. ¿Qué tanto había caído, Fernández? ¿Cuál fue el peor momento en toda esta crisis? Y bueno, el peor momento fue allá por el segundo, tercer trimestre del 2020, pero después, en el inicio del 2021, sí también, incluso para que ustedes tengan una idea, en el primer trimestre del 2021 se llegó a caer más de un 10%, ya en un segundo trimestre cuando el sector cayó un 1,3%, y bueno, y en este tercer trimestre que hablamos de un crecimiento de 0,2%. Ahí está claro que los servicios fueron los que más cayeron, ¿no? Y ahí en el caso de hoteles, agencias de viaje, restaurantes y confiterías, fueron los sectores más golpeados. Y que hoy, bueno, hoy son los que presentan tasas de variación más altas porque, bueno, estamos comparando frente a momentos de caída muy pronunciada por encima del 30-40% de sus niveles de venta en los peores momentos de la pandemia, ¿no? Fernández, dentro de esa heterogeneidad que nos decía recién, ¿qué sectores se destacan especialmente al alza y cuáles todavía han mostrado algunas dificultades a la hora de recomponer su situación? Sí, ahí, por ejemplo, un sector que se ha destacado, que no solamente es este trimestre, sino que uno podría decir que se destacó durante los diferentes periodos a partir de la pandemia y que en cierta medida sobresalió respecto al comportamiento del resto, tiene que ver con informática, que es un sector que continúa creciendo y es un sector que sobresale desde el punto de vista positivo.
Otro sector que es interesante analizar por la importancia que tiene dentro de lo que es el comercio minorista es el sector indumentaria, que si bien también fue un sector fuertemente golpeado durante los primeros trimestres, meses de la pandemia, en particular lo que fue 2020, principio de 2021, sin embargo ya atraviesa 2 trimestres con tasas de crecimiento en torno del 10%, para que ustedes tengan una idea, en el último en este trimestre creció 8.7%, entonces bueno, eso también es una buena noticia para este sector que parecería consolidar esa senda de crecimiento y también por la importancia relativa que tiene respecto a los otros rubros. Y del otro lado tenemos sectores que también tienen una clara importancia, como es el caso de supermercados, que todavía sigue cayendo, es un rubro donde lo que acá se analiza lo que es la venta global de supermercados, ¿no? Uno después puede analizar por subrubro, pero en términos globales las ventas en supermercados cayeron casi un 5% en este trimestre, y eso ha sido una tónica que se ha mantenido en los trimestres previos, lo mismo que para el caso de electrodomésticos. Por eso hablábamos de aún, si bien son buenas noticias, todavía hay heterogeneidad en respecto a los resultados por rubro, o sea que todavía ese proceso de recuperación es incipiente y todavía no es del todo generalizado, porque hay algunos rubros, en particular es el caso de supermercados, muchas veces nosotros lo tomamos como un referente del comportamiento de lo que es el comercio en particular, de qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, supermercados todavía sigue cayendo, o sea que ese es un aspecto a seguir de cerca. Claro, cae menos, eso sí, pero continúa cayendo. Este es un dato que podría llegar a sorprender, teniendo en cuenta que uno piensa que los supermercados justamente siguieron funcionando, ¿no? Y aparentemente de buena manera, pero tú nos indicas que no, que ha habido allí que todavía no ha habido una recuperación, ¿no? Exacto, ahí también hay que tener en cuenta que, bueno, supermercados, quizás los principales rubros que caen dentro de supermercados son quizás los no tan tradicionales, como lo son los alimentos, ¿no? Que es como el grueso de la torta de que se vende en supermercados. Los otros rubros son los que caen más. De todas formas, para que ustedes tengan una idea, la venta de alimentos no perecederos dentro de supermercados en este trimestre cayó un 1.7%, los alimentos perecederos cayeron 1.6%, entonces, pero tenemos algunos otros rubros como es cosmética, como es ferretería, como es en el caso de grandes electrodomésticos, son rubros que cayeron de forma más pronunciada dentro de lo que es el mercado. Fernández, de lo que estoy viendo en el resumen ejecutivo, hay algunos datos que me generan alguna reflexión. Por ejemplo, el caso de agencias de viaje, ¿no? Como en el tercer trimestre de 2021 y ante una situación sanitaria determinada, parece que ese sector comenzara a tener una recomposición luego de lo que fue un año 2020 y mitad del 2021 que fue absolutamente desastroso. Y también como atado a la situación de la pandemia, en lo que tiene que ver con papelería y oficina, se advierte que en el segundo trimestre de 2021 hubo una contracción, pero como en el tercer trimestre de 2021, conforme ha vuelto la actividad, papelería y oficina ha mejorado sus guarismos. Sí, a ver, hay que ser cauto también en el análisis de trimestre a trimestre de los diferentes sectores. Acá, por eso nosotros siempre vemos la foto abriendo un poquito la mirada, ¿no? Porque hay que ver cómo se va comportando. En el caso de papelería oficina, bueno, le fue bien en este trimestre, bueno, hay que ver si realmente se consolida este escenario de recuperación frente a los trimestres anteriores, con esto del tema de, bueno, que todos volvimos a la oficina, todos volvimos hay que ver un poco si se consolida ese escenario en los próximos trimestres. A priori, uno podría esperar que así sea. En el caso de servicios, agencias de viaje, crece mucho, pero también hay que estamos comparando con un periodo de caída muy pronunciada de este sector. Y bueno, y esto está claro que en el caso de los servicios, los resultados de la pandemia en materia sanitaria, en conjunto con el tema apertura de fronteras, y todo lo que tiene que ver también obviamente con el proceso de vacunación, no solo acá, sino en el mundo, se transforma en una variable clave, ¿no? Y tengamos en cuenta que muchas personas retrayeron ese consumo en este tipo de servicios, y bueno, que hoy lentamente lo vemos, ¿no? Un poco en los alrededores nuestros, que las familias de a poco comienzan a animarse a viajar, ¿no? Y eso, bueno, claramente se
se condice con este escenario de recuperación lento, pero que se está hoy viendo agencias de viajes logrando empezar a moverse después de aquel desplome que fue uno de los sectores que quedó casi en actividad cero, ¿no? Durante el momento peor de la pandemia. Fernández, respecto a las pérdidas de trabajo y también a los cierres de empresas, ¿hay un relevamiento al respecto? ¿Cuántas ocurrieron y cuántas personas todavía no se reincorporaron a la tarea? En términos de mercado de trabajo, sí, claro, sí tenemos los datos a nivel agregado, en términos de ocupados, de personas ocupadas. Los últimos datos que tenemos nos dan cuenta de que, bueno, si uno compara los datos de septiembre respecto al inicio pre-pandemia, lo que sería ya febrero del 2020, estamos todavía, lo que sería más o menos unos 7.000 puestos de trabajo por debajo. De todas formas, hay que ver el medio vaso lleno. Habíamos estado en una situación muchísimo peor, ¿no? O sea, en los últimos meses, en el último tiempo, hemos logrado recuperar importantes fuentes de trabajo, personas que volvieron a sus puestos de trabajo y también generación de nuevos puestos de trabajo. De todas formas, todavía estamos relativamente por debajo de los niveles pre-pandemia, ¿no? O sea que todavía ahí hay espacio para recuperar, sobre todo también teniendo en cuenta que el mercado de trabajo ya no venía atravesando una buena fase, o sea, ya el mercado de trabajo venía atravesando un proceso de pérdida de puestos de trabajo. Para que ustedes tengan idea, de entre el 2014 y 2019 se habían perdido más de 50.000 puestos de trabajo en la economía. O sea que el problema de como economía que tenemos en generar puestos de trabajo ya era algo que lo veníamos atravesando pre-pandemia y que claramente se profundizó en este momento. En el caso de las empresas, ahí el dato que nosotros tenemos son empresas cotizantes al BPS, y lo que tenemos es el dato agregado. En términos de empresas cotizantes, hoy ya estaríamos en los niveles pre-pandemia respecto a empresas cotizantes. Sí tuvimos un momento donde hubo una caída importante, de todas formas hoy en el agregado global estaríamos más o menos en los mismos niveles. Tenemos el neto, ¿no? O sea, no tenemos cuántas empresas cerraron y cuántas abrieron, sino tenemos el número global, que eso surge del dato del BPS. Fernández, ya en el cierre del reportaje, ¿qué podemos esperar, tomando como punto de partida estos datos, para fin de año, sabiendo que, como usted decía al comienzo de esta nota, fin de año representa un movimiento muy importante para los servicios, para el comercio y los servicios? Sí, claro, y es un momento de zafra clave para el sector, sobre todo también eso, en un sector que venía con muy baja actividad y que hoy hay ciertas buenas noticias en ese sentido. Por lo pronto la apertura de fronteras, la llegada de turistas, eso es una muy buena noticia. Nosotros lo que proyectamos es que todavía ese escenario de recuperación se va a ir dando de forma moderada, lo cual eso nos va a poder permitir llegar a un escenario pre-pandemia para el que sería el sector comercio y servicios recién para mediados del año 2022, siempre y cuando todo se mantenga más o menos como está. Hay que tener claro que nosotros como economía no solamente tenemos el impacto de la pandemia, sino también hay otras variables claves que impactan en el resultado del sector. Por ejemplo, cuáles son los precios relativos o cómo estamos en términos de precios relativos de más caros o más baratos frente a nuestros principales socios. Todos tenemos claro que hoy no estamos para nada en el mejor de los mundos, sino por el contrario, en los peores momentos, que nuestros socios se han abaratado mucho, y eso es un elemento que no es bueno para nosotros. Nuestros vecinos también están enfrentando momentos complejos en materia económica, pero también en materia política. Nosotros estamos en un proceso, en la interna también en proceso de negociación salarial, determinación de los ajustes de los salarios para los próximos meses. Son todas variables que también inciden al final del día en los resultados de las empresas, más allá de que lo que nos pase a nivel sanitario producto del COVID. Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes.